Bienvenidos todos a esta nueva semana de estudio, tercera semana en este curso de Introducción a la Filosofía. El día de hoy vamos a analizar un texto titulado Oír, ver, leer del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer. Bueno, ¿alguna vez nos habíamos preguntado qué significa leer? Gadamer inicia su ensayo haciendo énfasis en que la filología como arte de la lectura lenta ha ido perdiendo importancia en los últimos años. Podemos destacar desde nuestra experiencia que desde inicios del siglo XXI la lectura rápida ha cobrado mucha popularidad hasta el punto de convertirse en una buena señal de alto rendimiento o de desempeño académico. Vemos publicidad de cursos de lectura rápida y de técnicas para leer cada vez más rápido y retener la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, Gadamer nos invita a hacer énfasis en la importancia de la lectura pausada, lenta, demorada en cuanto a actividad para cultivar pensamientos. Esto nos haría pensar que leer lentamente no es que sea uno lento de pensamiento o que uno no esté entendiendo, sino que uno se toma su tiempo para comprender. Y por eso está esta cita aquí. Demorarse en algo en lugar de pasar rápidamente por los textos, cosechando informaciones, es en verdad un arte que va desapareciendo. La lectura refiere a la escritura, manuscrita o impresa, y la escritura tiene su origen en el lenguaje. Leer es dejar que le hablen a uno. Bueno, aquí nos encontramos con algunos elementos importantes, como por ejemplo, cómo así que la escritura tiene su origen en el lenguaje y que la lectura refiere a la escritura. Bueno, vamos a ver que Gadamer va a diferenciar entre lenguaje y escritura. Ya vamos para allá. Tras esta afirmación, Gadamer se pregunta si es posible leer sin comprender. O sea, ¿es posible que alguien lea sin comprender lo que está leyendo? A lo mejor este cuestionamiento no requiere de una argumentación profunda para evidenciar la relación directa que hay entre la lectura y la comprensión. Todos pensaríamos que es evidente que para poder leer necesitamos entender, necesitamos comprender. Todo lo que no sea introducirse desde el lenguaje en lo suscitado por él es balbucear, hablar entrecortadamente, deletrear. Ahora, me gustaría que quizá alguno de ustedes pudiera responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que suscita el lenguaje? Vamos a ver algún voluntario por aquí o voluntaria. Felipe Enciso. Profesor, disculpe, ¿puede repetir qué es lo que... ¿Qué qué es lo que suscita el lenguaje? Mira que aquí la frase dice, desde el lenguaje en lo suscitado por él. Entonces, ¿qué es eso que evoca el lenguaje? no sé, como transmitir ideas, conocimiento? Puede ser, pero fijémonos que con el lenguaje o a través del lenguaje nosotros nombramos las cosas que están en el mundo, ¿sí? Entonces ya nosotros no necesitamos mostrarle a las demás personas los objetos que nosotros hemos visto para poder explicarles qué fue lo que vimos, ¿sí? ¿Sí nos estamos haciendo entender allí? Entonces volvemos a la frase,
Todo lo que no sea introducirse desde el lenguaje en lo suscitado por él es balbucear, hablar entrecortadamente, deletrear. Cuando Gadamer hace alusión al lenguaje, se refiere en estricto sentido al habla, es decir, a la oralidad. Mientras que la escritura cumple una función distinta, es decir, viene a ser representación de lo hablado. Gadamer hace parte de una tradición que Derrida, que es otro filósofo, denomina como tradición logocentrista, es decir, una tradición que privilegia, le da privilegio al habla por encima de la escritura. En este sentido vemos como algunos puntos de resumen, como por ejemplo, no entender la lectura es deletrear. La falta de comprensión lectora está relacionada con la falta de comprensión del lenguaje. El lenguaje hace referencia a la oralidad. La escritura es representación de la oralidad. Cuando comunicamos un mensaje, lo más importante es que nosotros nos aseguremos que el destinatario comprenda lo que estamos diciendo. Pero a veces sucede que ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que queremos decir. Hay una situación muy interesante que Gadamer coloca en el texto y ahora que ustedes profundicen la lectura se van a dar cuenta de que de pronto no van a encontrar explicaciones precisas a las preguntas que él realiza, pero sí muchos ejemplos y metáforas muy interesantes, como por ejemplo la falta de comprensión. ¿Qué es la falta de comprensión? Y podemos pensar en el ejemplo de cuando estamos en un lugar y hace tanto ruido y nosotros estamos hablando, pero el ruido no deja que ni siquiera nosotros mismos escuchemos lo que estamos diciendo. De ese modo, Gadamer dice que toda falta de comprensión se da porque hay ruido en nuestra mente. Dice que lo más importante es que nosotros nos aseguremos que el otro entienda lo que estamos diciendo. Y para que el otro nos entienda, pues tenemos nosotros que tener como esa claridad y esa limpieza para poder explicar. Permítanme un segundo. Muy bien, continuamos. Aquí nos enfrentamos nos encontramos con la primera pareja de conceptos que son ver y oír. Los fenómenos del oír y el ver cobran importancia en la medida que reflexionamos sobre la lectura y el habla. Para Gadamer, estos dos asuntos presentan aspectos antropológicos y poetológicos, y ya vamos a explicar cada uno de estos. El aspecto antropológico podríamos resumirlo como el sentido del oír y de la vista en cuanto que nos diferencia de los otros seres vivientes. Sabemos que hay muchos animales que quizás tienen una vista muchísimo más desarrollada que la nuestra y un oído capaz de percibir sonidos y frecuencias que ni siquiera nosotros podemos captar. Pero la diferencia entre el ser humano y el animal, según Gadamer, no radica en esta capacidad, sino en el hecho de que el hombre ve y oye palabras. Por eso aquí tenemos esta frase. Oír no quiere decir solo oír, sino que oír quiere decir oír palabras. Este oír palabras. Profe, en el video. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor?
Sí me escucha bien, profe. Sí, señorita. Sí se me escucha bien, lo que pasa es que estoy... ok. Ahora que pues habla de oír, hay una de las partes de los videos donde hablaba de la interpretación y creo que eso lo relaciono mucho al momento de, pues, no sé, la relación frente al otro. Entonces, como que quería agregar eso. Claro que sí. Muy buen apunte, muchas gracias. Precisamente tiene que ver con el oír al otro, con la relación con el otro, pero antes de pasar a esa relación con el otro, fijémonos en qué quiere decir oír palabras, ¿vale? Este oír palabras, que no me dejaba cambiar de diapositiva, ahora sí. Este oír palabras implica una diferenciación entre estos dos términos griegos, que son logos y foné. Es decir, entre el discurso-lenguaje, que es el logos, ¿sí? El lenguaje racional, y la foné en cuanto meros sonidos producidos por seres vivientes. Esta tradición logocéntrica que les he mencionado parte de esta diferenciación en la medida de que considera que todo sonido producido por animales o por seres vivientes no humanos no son lenguaje, son solamente sonidos. Mientras que el lenguaje humano, que es el logos, que está dotado de razón, posee significaciones. Entonces no sería lo mismo un ruido producido por un animal, aunque ese ruido obedezca ya sea a un ritual de apareamiento o de pelea o cosas por el estilo. El lenguaje humano tiene una gran diferencia en la medida que está dotado de sentido. Y ese estar dotado de sentido también tiene que ver con el significado poético de las palabras. ¿Cómo se relaciona el oír y el ver, así como la lectura y el habla? ¿Quién colabora leyendo esta frase, por favor? Catalina Oviedo. Obviamente, cuando hablamos del oír y el ver en relación con el leer, no se trata de que haya que ver para poder descifrar lo escrito, sino que lo que importa es que hay que oír lo que dice lo escrito. Tener la capacidad de oír es tener la capacidad de comprender. Gadamer 2012. Mira, el compañero que iba a hablar, entonces lee la próxima, sino que aquí Catalina había levantado la mano. Entonces, fíjense lo importante que nos está diciendo Gadamer aquí. Cuando hablamos del oír y el ver en relación con el leer, con la lectura, o sea, no se trata de que es que tengamos que ver para poder leer lo escrito. O sea, es evidente que para poder leer necesitamos la visión. Y es que ni eso, porque fijémonos en el sistema de lectura de los ciegos, que han desarrollado una manera de leer sin necesidad de usar la vista, porque no pueden. Pero de lo que se trata, de lo que quiere decir Gadamer en este caso, es que hay que oír y hay que ver lo que dice lo escrito, ¿sí? Porque esa palabra escrita no es más que un símbolo hecho de tinta sobre un papel que puede ser de cualquier forma y nosotros tenemos un sistema de lenguaje, una convención que nuestras letras son de esa manera, pero realmente la letra A podría tener cualquier forma, pero nosotros usamos la A de esa manera. Lo importante es tener la capacidad de oír lo que dicen las palabras. Y por eso finaliza esta cita diciendo que tener la capacidad de oír es tener la capacidad de comprender. Cuando estudiamos literatura, quizás se acordarán de sus clases de español en el colegio, cuando veíamos los temas de literatura precolombina o los inicios de cualquier literatura en cualquier cultura humana, podemos evidenciar
que había un privilegio del habla como mecanismo de comunicación y preservación cultural, es decir, la tradición oral. Cuando estudiamos el género narrativo y nos hablan que el género narrativo nace de los antiguos poemas épicos y de las epopeyas, y cuando hablamos de epopeyas nos podemos tener como referente la Odisea, la Ilíada, y también en la cultura precolombina todos estos mitos, leyendas, todos estos cantos que hacían alusión a las historias de héroes, de conquistas, de peleas, de batallas. Vemos que todo esto, todas estas historias eran transmitidas oralmente, con música o sin música, pero había un trabajo oral constante. En el caso de la cultura europea, según Gadamer, se descubrió de manera tardía la posibilidad de leer sin hablar. O sea, la tradición oral fue tan importante y tuvo un poder tan fuerte que, por ejemplo, vimos el caso de la cultura hebrea, que antiguamente no escribía las enseñanzas de la Torá, sino que todo era transmitido de manera oral, y debido a todos estos constantes intentos de exterminio desde la antigüedad y de esclavitud, por ejemplo con Babilonia, fue que decidieron pasar a escribir no solamente lo que hoy conocemos como la Biblia, sino otros textos como el Talmud, que recoge lo que sería la tradición oral de este pueblo y otras leyes y cosas que quizás no aparecen de manera explícita en la Biblia. Y así vemos que muchas culturas primero desarrollaron la tradición oral. Pero cuando surge la escritura y normalmente se leía en voz alta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno lee en voz baja? ¿Qué diferencia hay con eso? ¿Se puede leer sin hablar? Entonces, ahora sí, el compañero que iba a leer anteriormente, por favor, nos lee esta cita. Ok, profe. Sabemos por un pasaje de Agustín que el padre de la iglesia, Ambrosio, quedó atónito ante el hecho de poder leer sin hablar en voz alta. Recuerdo que en mi juventud, el profesor de alemán del Instituto de Breslau me observaba al principio con desconfianza, hasta que se hubo convencido de mi inocencia, porque yo siempre movía los labios al escribir como si estuviese hablando. De lo que se trata es, pues, de volver a convertir lo escrito en lenguaje y del oír asociado a esa reconversión. Muchas gracias. Miren lo que dice al final. De lo que se trata es de volver a convertir lo escrito en lenguaje y del oír asociado a esa reconversión. Ese convertir lo escrito en lenguaje me hace recordar a esa concepción de la escritura como si fuera un cuerpo muerto, ¿sí? Y si no estoy mal, el mismo Gadamer hace referencia en su texto a un mito egipcio de la creación de la escritura, cuando el inventor de la escritura se le acerca, no recuerdo ahora con precisión si era a un dios o al rey, y le muestra su gran invento con el objetivo de fortalecer, de potencializar la memoria. Y la respuesta que recibe de su superior es que no es un gran invento, porque lo que haría es debilitar la memoria. Obviamente nosotros tendríamos otra opinión al respecto, diciendo que gracias a la escritura es que se ha podido preservar conocimientos y sí, conocimientos, creencias y culturas de pueblos antiguos, y precisamente por la escritura es que sabemos que Platón escribió unos discursos, que Aristóteles escribió unas cosas, que la Biblia fue escrita hace no sé cuántos siglos, y así con muchas cosas correspondientes a la cultura, al conocimiento, a la ciencia y a las religiones del mundo. Pero lo que está tratando de destacar Gadamer aquí es en la importancia del habla y del oír. ¿Por qué se hace hincapié en el oír? La tradición griega nos enseña de que la verdad está en el alma,
cuando nosotros hablamos, cuando hacemos uso de la oralidad, ya esa palabra hablada es una representación del significado mental, ¿sí? Por lo tanto, está cercana a la verdad, al alma, mientras que la escritura es una representación de una representación del significado, ¿sí? Esa representación, Saussure la llamaba significante. Sabemos significado, significante. Pues el significante es lo que representa al significado. La palabra escrita vendría siendo el significante del significante. Por lo tanto, está muy distanciada de la verdad. ¿Y cómo llega la verdad? Pues a través del oír la palabra. Bueno, en este punto del texto, Gadamer explica que al momento de leer debemos tener en cuenta el propósito del texto. Y por propósito del texto, no estamos haciendo referencia a cuál es el objetivo del autor, cuál es su contenido, ni nada de eso, sino si el texto ha sido escrito para ser recitado, si debe ser leído rápidamente, o si simplemente se debe hacer una lectura silenciosa. Y si queremos dar ejemplos rápidos, podemos decir que, por ejemplo, no es lo mismo leer un guión teatral que las instrucciones del manual de una lavadora, que un texto literario o que una poesía. De hecho, hace varios años, a mí me sorprendió mucho un ejercicio que hice con un amigo que es actor teatral, donde nos poníamos a leer poesías de Luis Carlos López, pero no las leíamos en silencio, sino que le hacíamos el teatro a la poesía. Y yo nunca había leído poesía de esa manera, porque uno está acostumbrado a leer en voz baja, en silencio, individualmente. Y realmente no había captado el significado de esas poesías hasta el momento que las interpretamos. ¿Por qué es importante el propósito del texto? ¿Por qué nos debemos preocupar por esto? Gadamer explica que la forma en la que se usa lo escrito juega un rol esencial en el arte de escribir. En el caso de la tradición épica, cuando decimos tradición épica nos referimos a esta tradición oral de las historias de héroes, de las epopeyas. En el caso de la tradición épica se creía que esta había sido posible gracias a la escritura, pero estudios especializados descubrieron culturas en las que no hubo necesidad de escritura para que las historias y poesías épicas fueran transmitidas y preservadas. Es decir, que las personas debían desarrollar una memoria tan poderosa que no necesitaran de escribir para recordar la historia, para recordar el canto, para recordar la poesía, la entonación. Precisamente por eso se solía acompañar la narración de estas historias con música, porque la musicalidad facilitaba la memorización. De tal manera que el elemento determinante en este caso es la memoria. La memoria vendría a ser equivalente a una escritura en la psique, es decir, una escritura en la mente. Fijémonos que en nuestra época actual ya no es tan importante la memoria. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a la información en todos lados, a un clic. Entonces ya para qué nos vamos a aprender de memoria tantas cosas si la podemos buscar por internet y responder la pregunta. Entonces, aquí vamos viendo que hay cosas que hemos perdido, otras que hemos ganado, pero eso no significa que desarrollar la memoria no sea importante. Con el objetivo de explicar mejor la pregunta, ¿qué es la lectura? Gadamer nos propone imaginar la lectura como una especie de representación
ante un escenario interior. Entonces, rápidamente, alguien que nos lea esta frase. Al leer hay que crear un escenario si se quiere aquilatar o hacer presente la articulación del lenguaje en toda su envergadura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí ahorita más tarde corrijo la letra A en presente. Al leer hay que crear un escenario. Entonces, eso sería como para que nos vayamos imaginando, porque cuando leemos es como si estuviéramos escuchando una vocecita en nuestra cabeza. ¿Qué diferencia hay al momento de leer en voz alta y leer en silencio? A ver, vamos con opiniones antes de que yo les explique esto. ¿Cuál es que es la diferencia entre leer en voz alta y leer en silencio? Vamos a ver aquí la lista de participantes. Vamos con Valentina Spitia. Sí, profesor. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre leer en voz alta y leer en silencio? Pues creo que leer en silencio implica un uso más abstracto, más como la imaginación, y en voz alta uno como que ya expresa por medio de las palabras, o sea, como que se hace algo mucho más, ¿cómo se puede decir? Tangible. Interesante. Vamos a escuchar a otra compañera, a Estefanía Vélez. Muy bien. En primera medida, podríamos caer en la ingenuidad de creer que la diferencia es que la lectura en voz alta se realiza cuando leemos ante otras personas precisamente para que escuchen lo que estamos leyendo, y que la lectura silenciosa simplemente es de carácter individual. ¿Tendría sentido leer individualmente en voz alta? Ahora, si esta diferencia no alcanza a explicar la distinción entre la lectura en voz alta y la silenciosa, entonces, ¿qué clase de lectura es la lectura en voz alta? Me pasé. Bueno, esto ya se lo conté, vamos acá. Para el autor, o sea, para Gadamer, la cuestión de la lectura en voz alta consiste en una forma de ejecución real sobre el escenario y de la ejecución interna. Mientras que esta ejecución, mientras que la lectura silenciosa es la interiorización de la voz para dejar que le hablen a uno. Entonces vemos que la lectura en voz alta va de la mano con una interpretación, con una puesta en escena. O sea, no es solamente pararse y decir lo que dice el papel. Y por eso es que Gadamer al principio nos hablaba de que leer es dejar que le hablen a uno, de la importancia de oír lo que dice el texto, de comprender, ¿ya? Es evidente que Gadamer privilegia el habla por encima de la escritura hasta el punto de limitar el significado de la palabra lenguaje a la oralidad, y la representación de los sonidos de las palabras es la literatura o escritura. Para ver. Bueno, volviendo aquí atrás, yo les estaba hablando de la interpretación de lo que se lee, de la puesta en escena. Es necesario que quien lee comprenda lo que está leyendo. No sé si ustedes recuerden, vamos a tratar de echar para atrás en la época de colegio cuando hacíamos exposiciones o cuando el profesor mandaba a leer una página de texto a un compañero delante de la clase y luego le preguntaba a ese mismo estudiante que había leído qué había entendido o le hacía una pregunta sobre lo que leyó y el estudiante no sabía responder.
A mí me pasó eso varias veces y también vi a compañeros que les pasó eso. Y era muy curioso porque lo que uno hacía literalmente era pararse y deletrear el texto, sin prestar la atención a lo que uno estaba leyendo, sin captar, sin oír lo que uno estaba leyendo. De esa manera, los demás compañeros o los demás oyentes tampoco pueden comprender lo que uno está tratando de transmitir. Entonces, es necesario que uno pueda comprender, que uno pueda oír el texto para que los otros puedan entenderlo también. Ahora, ¿cuál es el propósito de un texto escrito? Cuando Gadamer dice aquí literatura, está haciendo referencia a lo escrito, ¿vale? Entonces, por favor, compañero, que nos lea esta cita. Podría ser Andrés Freile. O Andrés Ramírez. Es cierto que se llama literatura, pero su objeto es el lenguaje y no la escritura. El lenguaje es la realidad propia de lo transmitido en la literatura y es la máxima posibilidad de sustraerse a todo lo material y de alcanzar, a partir de la realización lingüística del texto, una, por así decir, nueva realidad de sentido y sonido. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que lo que Gadamer está diciendo que es que el texto escrito tiene como finalidad el lenguaje, es decir, lo oral, y no la escritura misma. El lenguaje es lo real, o sea, la realidad de lo que se transmite. Y la literatura viene a ser, o sea, lo escrito viene a ser esa posibilidad de sustraerse a todo lo material. Para Gadamer, la escritura en sí misma no alcanza a captar el sentido del lenguaje, por lo cual plantea una solución: oír el sentido. Esto quiere decir que al leer debemos oír las palabras, ya sea a través de la lectura en voz alta o silenciosa, porque lo que importa es oír el sentido del lenguaje representado en la escritura. Por eso es que él nos pone este ejemplo de que nos imaginemos un escenario interior donde estamos leyendo, donde estamos interpretando ese texto. Interpretando ese texto quiere decir hacer la puesta en escena, escuchar la voz del texto, dejar que le hablen a uno. Llegado a este punto, hay otra relación que el autor quiere explorar y es la relación entre leer y ver. Vamos con algún voluntario o voluntaria que nos lea esta frase. Bueno, Steven Muñoz. No se trata, naturalmente, del sentido trivial, hay que ver para poder leerlo escrito, sino de que por medio de la lectura se despierta algo a lo que se le da el nombre de intuición. Se trata, en suma, del milagro de la fuerza evocadora del lenguaje y de su perfeccionamiento en la fuerza evocadora de la palabra poética. La fuerza evocadora del lenguaje conduce más bien a una intuición y a una claridad que posee una enigmática presencia que da directamente fe de sí misma. Muy bien, como les decía hace un momento, no es que se trate de uno tener la capacidad de la visión, el sentido de la visión, para uno poder ver las palabras escritas. Se trata de ver lo que las palabras están representando. Esa fuerza evocadora del lenguaje. Es que el lenguaje no solamente está comunicando una idea o un concepto. El lenguaje está transmitiendo una realidad, ya sea el paisaje que vimos o ya sea una realidad poética. Entonces,
tengamos muy en cuenta cuando Gadamer nos habla de la fuerza evocadora del lenguaje, que produce una intuición. Me pasé. Esta fuerza evocadora también la podemos entender como presencia, y presencia como lo presente, pero cuando hablamos del presente aquí, no es específicamente el tiempo presente que se distingue del pasado y del futuro, sino del presente como presencia. Vamos a explicar esto con mayor detalle. Lo que está ante los ojos en este momento, lo presente, constituye el carácter propio de la comprensión griega del ser. Dicho de otra manera, de lo que se trata es de transmitir lo que se ve a través de la palabra, permitiéndole al otro ver a través de las palabras. Le iba a poner un ejemplo y se me acaba de olvidar. Bueno, vamos a continuar por acá y si lo recuerdo, se lo comento. María Victoria Gómez, por favor, colabora con la lectura de esta frase. Para cualquier acto de leer es constitutivo, no lo que uno venga detrás del otro. La sucesión en cuanto tal, sino la presencia de lo que no es simultáneo. Leer no es, por supuesto, justaponer una palabra y otra palabra y otra palabra. Esto es deletrear o decir una de memoria. Leer es, por el contrario, una manera silenciosa de dejarse decir nuevamente algo, lo cual presupone anticipaciones de comprensión. Muchísimas gracias, María Victoria. Quiero que me confirmen una cosa primero antes de continuar. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿No se entrecorta la comunicación? A veces se lo entrecorta, Por favor, me avisan, porque si no logran entender lo que estoy diciendo, para repetir entonces. ¿Listo? Bueno, este fragmento nos está diciendo de que al momento de leer, o sea, no pensemos en la juxtaposición, es decir, juxtaponer quiere decir colocar una cosa al lado de la otra. O sea, cuando nosotros leemos un texto, obviamente hay una palabra que va primero de otra palabra y una palabra que va después de otra palabra, pero de eso no se trata. De lo que se trata es de captar el sentido de ese texto que no tiene nada que ver con la secuencia o la sucesión de términos en una línea temporal. Por eso Gadamer nos habla de anticipaciones de comprensión que ya vamos para allá. En el caso de una lectura en voz alta, solo podemos comprender lo leído si el lector a su vez comprende lo que está leyendo. Pero si hace una lectura mecanizada por salir del paso, difícilmente captaremos el sentido del texto. En su ensayo, Gadamer ha hecho hincapié en el fenómeno de la comprensión. Pero, ¿qué significa comprender? Ahora, como intento de respuesta, Gadamer empieza con un ejemplo que sería contrario a la comprensión, es decir, un caso de falta de comprensión. Y nos coloca el ejemplo de cuando a un niño o niña se le pide memorizar una poesía para recitarla en un cumpleaños o en un evento escolar. El tema es que se hace tanto énfasis en la memorización que la ejecución, la interpretación que hace el niño de esta poesía es mecanizada, es mecánica, sin que el niño entienda lo que está diciendo, solamente está repitiendo palabras. Algo muy diferente ocurre cuando una persona ha interiorizado la poesía y no solo repite las palabras que componen el texto, no solamente las recuerda de memoria, sino que a través de su voz y a través de su cuerpo logra manifestar las emociones y las imágenes que dichas palabras evocan. De manera que es evidente la diferencia esencial entre la configuración temporal
del carácter intuible del presente y aquella configuración temporal de la sucesión, de lo uno después de lo otro, cuya expresión pura se encuentra en el tiempo fisicalista, en el tiempo medido. ¿Qué quiere decir esto? Configuración temporal del carácter intuible del presente y configuración temporal de la sucesión. De lo que nos está hablando aquí Gadamer es que esa configuración temporal de la sucesión, por ejemplo, es cuando uno lee mecánicamente. Primero pronuncio una palabra, luego la otra, luego la que le sigue, hasta llegar al final. ¿Sí? Solamente leo la sucesión, estoy deletreando. Pero cuando nos habla de la configuración temporal, del carácter intuible del presente, hace referencia a esa fuerza evocadora del lenguaje, a ese presente, a esa presencia que transmite. Por ejemplo, cuando uno lee una poesía, ya sea de Raúl Gómez Hattin, de Luis Carlos López o de cualquier otro poeta, fue un texto que fue escrito hace años, pero esa fuerza evocadora del lenguaje hace presente lo que ese texto dijo, lo que ese autor sintió y pensó en el momento que concibió esa poesía, por ejemplo, como las obras teatrales también. De lo que se trata es de hacer presente. La comprensión implica cierta anticipación del sentido. Y para explicar esto, Gadamer pone como ejemplo la ejecución de una pieza musical. Esto se cerró un momento, voy a volverlo a ampliar. Y bueno, un último voluntario o voluntaria que por favor nos lea esta frase. El Va, extremo profe. negativo resalta claramente cuando al final de una pieza musical uno tiene antes que mirar a su alrededor temerosamente para ver si debe empezar a aplaudir. Luego la comprensión implica que, por así decir, uno se adelante a lo que todavía falta o a lo que ya no falta y que uno lo tenga todo tan seguro en el oído que no surjan problemas de ese estilo. Muy bien, muchas gracias. Obviamente aquí Gadamer no nos está hablando de un concierto de reggaetón, ni de electrónica, ni de rock, ni de vallenato, ni de nada de eso. Pensemos en un concierto de música clásica o en un concierto de música de cámara, en el cual los músicos, los intérpretes, están desarrollando la pieza y la pieza contiene algunos silencios, algunos momentos de silencio que la gente, cuando no comprende la obra, cuando no tiene conocimiento de la obra musical de este estilo, tiende a aplaudir en esos silencios cuando todavía no se ha acabado la pieza. Eso denota una falta de comprensión del momento que se está viviendo. Solamente se aplaude al final, cuando ya no la canción, sino la pieza musical ha terminado. Y no se dice canción, sino pieza musical, porque es que la música clásica no está compuesta de una canción como nosotros estamos acostumbrados, sino que son composiciones que tienen partes, que tienen, digámosle de manera vulgar, como capítulos, ¿sí? Van por fases. Entonces, aquí Gadamer pone este ejemplo para explicar de que cuando se acabó la pieza y es momento de aplaudir, o sea, tú comprendes cuando no tienes que mirar a nadie, cuando ya tú sabes que ese es el momento y simplemente aplaude, o sea, no tienes que tener la aprobación de nadie, no tienes que mirar si lo están haciendo o no, porque ya tú entendiste que ese es el final. Algo parecido pasa cuando alguien le está hablando a uno, estamos en una conversación trivial, una conversación cotidiana, y nos están contando algo y no nos han terminado de contar la historia o de contar el suceso y ya nosotros sabemos lo que nos van a decir al final, hasta el punto que queremos interrumpir a la otra persona para decirle lo que él va a decir más adelante. Más o menos algo así sería el fenómeno de la comprensión. El hecho de que uno está enfrentándose a una cuestión y capta el sentido en su totalidad.
Ahora, eso no se trata de que si me estoy leyendo un libro de 300 páginas, entonces ya en las primeras 50 páginas ya entendí todo el libro y ya sé lo que van a decir al final, no. Pero bueno. Bueno, pensé que esto nos íbamos a demorar un poco más, pero ya con esto logramos abordar los puntos más importantes de la lectura. Entonces vamos a suspender la grabación aquí y pasamos a una fase de preguntas y comentarios.